Muy buenos días, bienvenido a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Estamos contentos de estar aquí una vez más contigo para compartir la palabra contigo. Queremos recordarte que está disponible la línea de oración. Si tú gustas oración, te invitamos a que tú marques al 915-532-8518. Hoy me acompaña el hermano Aarón de la Hoya y el pastor Pedro Chuca. Y antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos una oración. Pastor Pedro, ¿me podrías apoyar con una oración, por favor? Claro que sí, gracias por este espacio, Pastor Manuel Bustamante. Y bueno, vamos a orar allí desde casa, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, te damos gracias en esta hora, gracias por tu infinita misericordia. Te pido que lo que se vaya a hablar, Señor, caiga en los corazones de aquellos, Padre, que necesitan conocerte o aquellos que necesitan una palabra. Todo esto que se va a llevar a cabo lo ponemos en tus manos preciosas y te damos honra y gloria a través de nuestro Señor Jesús, en el nombre poderoso de Él. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, y estamos otra vez aquí de regreso. La semana pasada estuvimos hablando de acerca de permanecer en la palabra y hoy queremos hablarte de acerca de cómo ser un buen seguidor de Cristo. Y quisiera leerte la palabra del Señor ahí en Santiago, capítulo 3, versículo 13, y dice de la siguiente manera, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Nos hace una pregunta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Se los leo una vez más. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Hoy queremos hablarte de acerca de ser un buen seguidor de Cristo. Como cristianos y seguidores de Cristo, en la palabra del Señor encontramos recomendaciones que nos ayudan para esto. La semana pasada hablábamos de la importancia de permanecer en la palabra y hoy queremos compartir unos puntos contigo. Y yo quisiera empezar con hacerte esta pregunta. ¿A cuánto nos gusta seguir instrucciones, pastores? Hermano Aarón, ¿a cuánto les gusta seguir instrucciones? Creo que por naturaleza de gustar no nos gusta, pero es algo necesario para poder crecer. Así es, Pastor Pedro. Creo que las cosas por eso vienen con instrucciones, ¿no? Bueno. Las cosas que de momento compramos en la tienda vienen con instrucciones de cómo manejarse y a veces no las seguimos y es por eso que están. Así es, y me encanta la palabra porque nos está diciendo Santiago, ok, ustedes dicen que son sabios y son entendidos, entonces, ¿en qué están basando su sabiduría y sus pensamientos, no? Y hablábamos de las instrucciones, cuando estamos por armar algo, muchachos, que vamos a armar una bicicleta, una cama, muchas veces no nos guiamos por el manual de instrucciones, sino que nos basamos en nuestro conocimiento y en la fotito. No sé si ustedes se fijan en la fotito y dicen, oh, ok, pues lo voy a hacer como la foto. Pero nos damos cuenta que al finalizar todo termina mal. Y hoy en día hay tantas personas que han escuchado hablar de Cristo, pero no lo han experimentado en sus vidas. Entonces ellos lo que hacen es que muchas veces ellos ven una foto o la conducta de una persona y tristemente hay personas que no se conducen basado en la palabra del Señor y los guían a un mal seguimiento y a una forma errónea de vivir. Entonces de eso te queremos hablar el día de hoy. Ahora mi pregunta sería para ustedes, muchachos, ¿por qué es que una persona no conoce a Cristo realmente o cómo es que no llega a vivir de la forma como el Señor quiere? Pastor Pedro. Bueno, de hecho, es una muy buena pregunta. Creo que hay diferentes maneras en las cuales por alguna razón u otra no llegamos a conocer al Señor Jesús, ¿no? Unos estando ya en el caminar no llegan a conocerlo porque aún no se les ha quitado o no han permitido, ¿no?, que el Señor les quite el velo y puedan, de hecho lo podemos encontrar ahí en Mateo 5:16, donde el velo no ha sido quitado y por lo tanto cuando no es quitado, pues sigues ciego, no puedes ver más allá de lo que la verdad es, que es el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que a veces, ya estando aún en el caminar, no podemos. Ahora los inconversos, pues obviamente podemos meternos un poquito más allí, donde el velo literalmente no ha sido quitado. Entonces no conocen, no llegan a profundizar un poquito de lo que en verdad es el Señor Jesús. Así es. Hermano Aarón. Sí, porque muchas veces creo yo que nos convertimos
por emoción o por una situación y no realmente con un arrepentimiento genuino. Y al momento que no hay un arrepentimiento genuino, no empieza a morar el Espíritu Santo en nosotros. Entonces creo, mencionan ustedes ambos algo bien padre, muy especial cuando dicen las instrucciones. Viene un mueble y lo armas, y a lo mejor con el dibujito, con esto. A lo mejor por apariencia se mira bien, pero apenas te recargas o al tiempo y se echó a perder. Entonces creo que en el ámbito del cristianismo es lo mismo, en el ámbito de seguir al Señor. Si no fundamentamos bien nuestra fe, difícilmente vamos a poder permanecer en lo que es el Señor, en una línea ascendente, creciente, para poder realmente ser quien decimos ser y no nada más por la apariencia. Así es. Y hoy en día, pues creo que hay tanta confusión, ¿no? De qué debe hacer un cristiano, qué debo hacer yo como seguidor de Cristo. Una vez leí un libro que decía, ¿no sería más bonito hablar con el Señor que hablar del Señor? Muchas veces hablamos del Señor y compartimos cosas que vemos, pero en realidad somos personas que tienen esa relación con el Señor. Y es por eso que te queremos hablar. No solamente quiere el Señor personas que sirvan, sino personas que lo sigan y entiendan su voluntad, entiendan su propósito. Y hoy en día decimos una frase, yo quiero resultados. Hoy en día todos quieren ver resultados, ¿a poco no, muchachos? En Santiago 2:17 dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Entonces, muchas veces decimos, yo creo en el Señor, yo le oro al Señor, pero en realidad nuestra vida está siendo reflejada de la forma como lo está en la palabra, muchachos. No sé, Pedro, tú que cuando escuchas que le hablas a alguien y le dices, oye, quiero que conozcas al Señor, y que te dicen, yo lo conozco, pero luego ves que su vida no lo refleja. Ándale. Wow, podemos entrar ahí al punto de la disciplina. Claro que sí. Sí. Creo que entrando ahorita ahí a lo que nos dice el pastor Manuel Bustamante, antes de entrar a la palabra disciplina, que la definición es hábito, es crear un hábito de ciertas cosas, y yo de momento he sido culpable de ciertas cosas que no hacemos. Pero hablando en hábitos en general, no solamente en lo del cristiano, ¿no? Sino en general, creo que desde cuando estábamos chiquitos en la escuela, los maestros nos decían, oigan, ya leyeron su libro, ya leyeron, necesitan leer 15 minutos. Era algo como que estaban siempre fomentando de que ya leyeron y ya leyeron. Y yo decía, no, mentiras, no leía yo de chiquito. Mi papá, que fue el que me empujó un poco más a la lectura, no tanto de la palabra, pero me ponía a leer el periódico, y fue ahí cuando empecé a desenvolver lo de la lectura. Entonces podemos ver, cuando de momento leemos ahora la palabra, a lo mejor muchos van a decir, pues es que yo nomás tuve hasta el 2º grado de X escuela. Se entiende, ¿no? Porque no llegó un poquito más allá. Pero ¿sabes cuándo de momento puedo ver cuando alguien no lee? Cuando se atora en las palabras, que está allí. Obviamente no podemos nomás decir, se está atorando porque no sabe leer. Obviamente podemos profundizar un poco, no tuvo escuela, pero hay gente que literalmente tuvo escuela, que sabes que tuvo escuela, y que se atora en un simple versículo y no lo puede leer. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la disciplina de leer es muy importante. Ahora, si nos vamos a lo del Señor, qué tan importante es crear el hábito, fomentar en nuestros hijos, en nuestra familia, el hecho de leer la palabra, de sentarnos a leer unos 15, 20 minutos. Estaba la otra vez escuchando, Pastor Manuel, hermano Aarón, que si leyéramos la palabra de Dios durante todo el año por 20 minutos, la terminaríamos al día, ¿no? 20 minutos al día durante todo el año la podríamos terminar. Entonces, he tenido amigos pastores ya grandes de edad que ellos ya se han aventado la Biblia 4, 5, 6 veces. Entonces, la importancia de la disciplina, no solamente en el ejercicio, no simplemente en la comida, en cualquier disciplina, ya sea deporte, podemos ver el atleta que corre, el boxeador, se preparan un año entero cuidando su alimentación, cuidando eso. Ahora nosotros cuidando nuestra lectura, nuestro ayuno, nuestra oración, mi estimado
pastor. Hermano Aaron, ¿algo que gusta añadir allá a la disciplina? Fíjate, no, definitivamente en la disciplina creo que es algo que cuesta, pero que vale la pena, porque digamos, no puedo decir, no, sí te lo digo porque cuando voy al gimnasio, pues obviamente no se ve una disciplina en ese ámbito. Entonces, pero digamos, si tú dices, ay, el ministerio en el que estás trabajando va creciendo, es porque, bueno, ahí está la constancia, somos obedientes, hay disciplina. Entonces tenemos que ser, obviamente, aplicarlo en general. A lo que lo estás aplicando, el buen amigo Pedro, es justamente en el sentido de enfocarte a realmente tomar ese tiempo, ese espacio y dedicarlo a. En este caso, estamos hablando de una relación con el Señor. ¿Cómo vamos a poder tener una relación con el Señor si no hablamos con Él? Y eso es solamente a través de la oración. ¿Cómo a tener una relación con Él si no le conocemos? Le vamos a conocer a través de su palabra. Entonces, ¿cómo vamos a poder tener una relación con Él si no empezamos a convivir y expresar lo que Él nos hace saber a través de su palabra y a través de la oración? Entonces, creo que todos son parte de frutos de lo que es la disciplina como tal y parte de este instructivo para poder tener esta comunión y esta fe con el Señor. Amén. Y no se confundan, nosotros somos personas que van al gimnasio, pero las cámaras aquí lo hacen ver uno grande, pero en realidad, si ustedes nos conocieran en persona, hermano, nosotros six pack y todo. Bueno, pero sí, muy cierto, ¿no? O sea, es como nosotros dijéramos, somos personas que van al gimnasio y luego tú nos ves y dices, bueno, no te creo. No, pero no dijimos a qué. ¿Ah, sí? Sí, Vamos sí. al gimnasio, pero no dijimos a qué. O así se llama el restaurante, el Así se llama el gimnasio. gimnasio. Pero a eso nos referimos, ¿no? Las obras, ¿no? Los frutos. Yes. Cuando alguien permanece en la palabra, los frutos de uno, pues es vida, ¿no? Son cosas que vienen del Espíritu. Y también ahorita que hablabas de la disciplina, pastor, es como cuando nosotros sembramos. Si nosotros sembramos amargura, ¿qué es lo que cosechamos? Eso. Sí, entonces si nosotros sembramos odio, si estamos sembrando las cosas incorrectas, no podemos esperar cosechar algo que produce vida. Entonces me encanta porque en la palabra del Señor nos habla acerca de sembrar. Nosotros sembramos la palabra del Señor y el Señor hace la conversión en la gente. Entonces cuando leemos la palabra del Señor entendemos su voluntad y sus propósitos. Y de algo que también te queremos hablar del día de hoy es acerca del obedecer. Yes. ¿A cuánto nos gusta obedecer? No sé, Pastor Pedro, ¿usted si era obediente cuando era chiquito o si le tocaba mucha corrección? Me la está aventando el pastor Manuel a mí a cada rato. O algo, me está hablando el Señor. O algo me conoce. O algo me conoce. No, fíjate que sí, de hecho, le mando un saludo a mi madre que hubo mucha corrección de su parte. Obviamente el obedecer aún de grande, creo que cuando te mandan a hacer cosas es difícil obedecer, pero cuando estás en el Señor creo que se hace más fácil. Se hace más fácil porque lo haces para el Señor, no para la gente. Y puedes decir ahí, ¿sabes qué? Decido, es una decisión, no es un sentimiento, es una decisión obedecer a lo que te está mandando. Entonces sí, de momento sí se me hacía muy difícil. Le hablaban a mi mamá, oiga, ¿sabe que ya se portó mal su hijo? Oiga, mire, venga porque anda haciendo desastre y medio, ¿no? Ahora pues gracias, dice mi mamá, qué bueno que el Señor te salvó, porque si no te hubieran tocado más. Y le digo, más abrazos, mamá. Pero no, gracias a Dios por esa corrección, pastor. Así es. Y el obedecer, creo que cuando obedecemos, la obediencia abre puertas que solamente el Señor puede abrir. No sé si ustedes lo han experimentado, muchachos, pero el obedecer también nos da el favor de Dios. Yes. Porque entendemos que es por lo que es el Señor, es que nosotros somos bendecidos, ¿no? Amén. Muchas veces pensamos, es que yo soy muy bueno, es que yo hago cosas buenas, pero en realidad cuando nosotros obedecemos su palabra, es que llega ese favor a nuestra vida. Y ese favor, pues, abre puertas que el Señor nos lleva, pero con la intención de seguir llevando su palabra, de hablar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Qué bonito, ¿no? Que el Señor se manifiesta en nuestra vida cuando guardamos su palabra. Aarón, cuando nosotros somos obedientes al Señor y permanecemos firmes en sus mandamientos, ¿cómo es que el Señor se manifiesta en nuestra vida? ¿Cómo lo has podido experimentar tú en tu vida?
Mira, simple y sencillamente en frutos, o sea, tú puedes mirar los frutos, que obviamente es entrar en los detalles de que es el punto que me toca seguir, pero antes de justamente de abarcar ahí, en la parte de obedecer, es importante reconocer la autoridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no vas a obedecer al chalán muchas veces, siendo tú el jefe, o sea, ¡ay, sí! O sea, pero cuando es el jefe, a fuerza le haces caso al papá, al maestro. Entonces, cuando hay una autoridad, y en este caso la autoridad por parte del Señor, y uno nos alineamos, ahí tiene que haber humildad para poder hacerlo. Entonces, al momento de que, como dice, al momento de tener obediencia, disciplina y permanecer en el Señor, vamos a empezar a ver los frutos que esto produce. Y como dijo, me encantó lo que dice Pedro cuando dice, cuando en las cosas del Señor, las cosas se pueden aligerar, siempre y cuando permanezcamos y realmente estemos con el Señor. Con Él. No nada más en la apariencia que iniciamos en el primer punto. Cuando realmente hay una relación con el Señor, las cosas se aligeran. ¿Por qué? Porque sabes confiar en Él. Sabes que las cosas provienen de Él. Sabes que aún en la dificultad está Él quien te va a apoyar y es parte de un propósito o que te está formando, que te está capacitando para lo que ha de venir. Entonces creo que todo esto son frutos de la obediencia, de la disciplina y de poder permanecer en el Señor. En el Señor. Y amén. Y creo que obedecemos al Señor, muchachos, porque lo amamos, ¿no? Es por eso. Muchas veces he hablado con jóvenes que dicen, bueno, yo obedezco al Señor porque tengo miedo de irme al infierno. O yo obedezco porque pues mi mamá me corrige y me pega. Pero nosotros llegamos a entender que obedecemos al Señor porque lo amamos. Y en la palabra del Señor, no sé si recuerdan cuando el Señor nos da estos 2 mandamientos, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y luego dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí me encanta, muchachos, porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. Y me encanta porque el Señor dice, ok, tú dices que me amas, bueno, tienes que demostrármelo. Como el primero es importante, que también amas a tu prójimo. Y no sé, muchachos, si les ha tocado, bueno, sí lo amo, pero, bueno, me cae bien, pero no me pidas que lo ame. No sé si nos toca en esa parte también, pastor, que has hablado con gente que te dicen, bueno, pastor, sí, lo voy a tratar bien, lo voy a saludar, pero no me pide que lo ame. Ay, qué fuerte. No sé. ¿Para qué vamos tan lejos? Creo que nos podemos poner nosotros de ejemplo, ¿no? Sin poner a alguien más de ejemplo. Creo que de momento es ahí donde nosotros, como servidores de Cristo, ¿no? Embajadores de Dios, podemos ver que de momento hay algo que allí dice el corazón, no lo ames o no. Entonces es ahí una lucha, pero obviamente volvemos a lo mismo. Si de momento permanecemos en el Señor, se puede dar este tipo de cosas, porque dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno, ni uno solo, y nosotros por sí solos no podemos ser buenos. Decía el pastor Manuel Bustamante, y es que yo soy bueno, y como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, caemos en el error muchas veces de decir, es que yo soy bueno. No, la verdad no hay ni uno bueno, ni uno solo. Entonces, pero qué bonito es cuando de momento estás en el Señor, estás en la presencia de Él y Él te ayuda a amar, te muestra el amor, te puede guiar hacia esa libertad, ¿no? De hecho, ahorita nomás quería, una de las citas que dije, no era 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16, donde el velo es quitado. Cuando el velo es quitado, puedes alcanzar a ver más allá de lo que tenías enfrente. Y puedes ver el verdadero amor de Dios, que no lo encuentras en tu cónyuge, no lo encuentras en lo material, en tu trabajo, no, lo encuentras en el Señor. Entonces, pues sí, de momento puede llegar a ser un challenge, un reto de momento poder llegar a amar a alguien, porque pues sí, a veces hay cosas que se presentan, pero la decisión es tuya. Creo que podemos aplicarlo de esa manera. La decisión es tuya si tú le permites al Señor dejar que Él te muestre cómo amar. Fíjate, me encantaría poder agregar algo aquí a este punto. Yo le decía a mis papás,
que uno aprende a ser hijo cuando es uno padre. Cierto. Y cuando tú dices en el punto de que alguien, creo que me puedo enojar con Pedro, me puedo enojar contigo, me puedo enojar con mi George, que está ahorita. De hecho, ahora que ahora no vino, por cierto, estoy enojado, Jorge. Te puedes enojar con cualquier persona, con tus papás, con tu patrón, con quien sea. Pero digamos, cuando eres uno padre y con tus hijos, aunque hagan la peor de las travesuras o el peor de los crímenes, hay ese amor o sea, que inexplicable, que no te permite odiarlo. ¿Me explico? O sea, y eso creo que es el mismo amor que refleja el Señor para nosotros, sus hijos, justamente. Wow. Que no, hagas lo que hagas, aún Él te ama. Estamos a la distancia de, cuando dicen, no, yo estoy muy alejado del Señor. No, estás simplemente a una oración de distancia, aún hagas lo que hagas. Tú que lo estás mirando en el hospital, en la prisión, o sea, de verdad, estás solamente a una oración de distancia del Señor, porque el Señor nunca se ha apartado, el Señor está ahí. Somos nosotros que nos apartamos. Entonces creo que esta parte, cuando aprendí a ser papá, dije, wow. O sea, no hay cosa que hagan, y ojalá y no se aprovechen de esto, si no lo estoy mirando a mis hijos, que hagan que uno no pueda perdonar. Entonces creo que es algo importante para poder dar la dimensión de lo que es el amor que Padre tiene por nosotros. Amén. Y tú que nos estás viendo, recuerda, tú puedes marcar a la línea de oración al 915-532-8518, 915-532-8518. Tenemos un grupo de hermanas que está listo para orar por tu petición, por tu necesidad. Si tú quieres conocer a Cristo y nunca te lo han presentado, también lo puedes hacer por medio de este número, el 915-532-8518. Bueno, y pasamos a nuestro punto final, muchachos, que creo que es uno de los difíciles cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, que es permanecer. Permanecer. Muchos empezamos la carrera, pero no todos la terminamos. Entonces, dice la palabra del Señor que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que empiezan y se animan y dicen, yo estoy decidido a hacer un cambio, pero todos nos quedamos muchas veces a la mitad de la carrera. Entonces, ¿qué tan importante es permanecer? Y quisiera pues pasárselo a mi hermano Aarón. Mi hermano Aarón, permanecer en el Señor. Híjole, es muy fácil en las buenas estar, ay, yo te amo, todo es bello, todo es bonito, pero cuando vienen las broncas, a ver, qué huele. Ahí realmente es donde se ve el carácter y de tu personalidad, de tu persona. El concepto de permanecer se refiere a la constancia y fidelidad en nuestra relación con Dios a través del tiempo. Y es un compromiso activo de vivir con el Señor, de vivir esta relación para con Cristo. Entonces, ¿cómo se puede reflejar lo que es el permanecer? Es con la fidelidad a pesar de la adversidad. Permanecer fieles a Dios incluso en los tiempos de prueba, en los tiempos de dificultad, confiando en que Él va a obrar. También tenemos que tener esa parte en el crecimiento espiritual y constante. Tenemos que estar buscando activamente en crecer en la fe, en el conocimiento de su palabra, para poder fortalecer nuestras capacidades y poder permanecer firmes. De otra manera es difícil. Nuestra humanidad, rápido, lo primero que es tirar la toalla. Es lo primero que se nos viene a la esta. Vamos a cambiar la página. Pero cuando permanecemos, es ahí donde vamos a mirar la recompensa. Sí. Porque a pesar de las situaciones y al momento de que tú permaneces fiel al Señor, vas a poder ver la recompensa, mi Pedro. Híjole, sabes, de hecho ahorita que estabas hablando de eso, un personaje que siempre, cuando hablan de este tipo de cosas que se me viene a la mente es Pablo. Pablo, o sea, hablando ahora sí como quien dice, así abiertamente, creo que a veces nos encerramos tanto en, híjole, estoy padeciendo esto, me hicieron esto, me voy de este lugar porque no estoy recibiendo esto. En general ponemos miles de excusas, pero cuando usted esté pasando por alguna situación, acuérdese de la palabra permanecer. Yeah. Pablo permaneció, Pablo no se rajó, como decimos los mexicanos, no se rajó en ningún momento, aunque a lo mejor llegaron de momento pensamientos, ¿no? De estaré haciendo lo correcto, valdrá la pena, como todo, porque somos seres humanos, pero
Hay algo que en una de las cartas que le escribió a Timoteo, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión, dice Pablo, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Pablo, estando encarcelado, mi hermano que me está mirando, porque a veces nos encerramos de que se me cayó la uña del dedo gordo y nos queremos morir y que no me hable nadie y esto y lo otro. Y la verdad es que Pablo estaba encarcelado, estaba en su momento a lo mejor siendo torturado, y aún así él puso su confianza en el Señor y sabía para quién servía y permaneció. Esa es la palabra clave, pastor. Amén. Y no sé si ustedes han visto en los árboles, muchachos, qué bonito se ve un árbol por afuera, ¿no? Sus ramas, pero en una tormenta lo que permanece, bueno, lo que determina la fuerza de ese árbol no es su apariencia, sino qué tan bien arraigadas están sus raíces, ¿no? Aleluya. Entonces, para nosotros como cristianos, muchas veces nos vemos guapos, así como estos muchachos que vinieron el día de hoy, muy bien peinados, pero en realidad lo que determina su relación con Dios y qué tan firmes estamos cimentados en su palabra, tiene que ver con cuánto estamos agarrados a la palabra del Señor. Entonces, el día de hoy de eso te queremos recordar. Recuerda que nosotros tenemos una recompensa, no aquí, sino en una eternidad con el Señor Jesucristo. Y ahorita decía algo nuestro hermano Pedro. Pablo pasó por todas estas situaciones difíciles, pero él entendió que no había nada que el mundo podría ofrecer, sino que la paz que el Señor sabía dar solamente. Entonces, si tú eres una persona que tal vez ahorita estás pasando por una situación difícil, si tal vez has intentado todo tipo de métodos, has leído tantos libros, hoy te queremos decir que en la palabra del Señor está la respuesta, que en el Señor Jesucristo encontrarás paz y encontrarás descanso para tu alma. Recuerda, aquí habemos personas que pueden orar por ti, tenemos medios como esta televisión que abre sus puertas para poder venir y traer su palabra. Contáctanos, acércate a una iglesia, busca al Señor, dejemos de perder el tiempo. Y la venida del Señor está cerca. Seamos personas que permanezcamos en su palabra, que seamos constantes y que nunca olvidemos el mandato que el Señor nos ha dado. Dios te bendiga y que tengas muy buenas tardes.